Contexto de guerra. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro primer programa de Contexto de Guerra. El día de hoy nos encontramos aquí en Guadalajara, incluso estamos en una casa que está ubicada muy cerca del centro histórico de Guadalajara y la verdad tengo muchísimo gusto de presentarles el día de hoy a mi compañero y amigo Eduardo Rivas, que nos va a acompañar como titular de este programa. Eduardo, bienvenido a Contexto de Guerra. Muchas gracias, Claudia. Pues todo un honor estar aquí en esta bonita ciudad con ustedes. Y pues nada, iniciando este proyecto que esperamos que vaya para largo, muy importante y sobre todo muy pertinente en estos momentos. Y siempre, creo que un proyecto como este siempre es muy pertinente. Muchas gracias. Como dice mi compañera Claudia, yo soy Eduardo Rivas, soy sociólogo y soy miembro de la Red Académica de Solidaridad con Palestina, México. Claudia. Y bueno, yo soy periodista, soy comunicóloga y también soy activista, también miembro de la Alianza Latinoamericana por Palestina contra el Apartheid. Lalo, ¿qué podemos decir ahora de este conflicto entre Irán e Israel? Bien, muchas gracias, Claudia. Pues como bien lo mencionas, creo que estamos en un punto que nadie hubiera querido llegar definitivamente. Es una situación muy crítica, no nada más para la región y para los países involucrados. Este evento es de gran magnitud y creo que tiene repercusiones internacionales y tiene mucha relevancia para toda la región, no nada más para los países involucrados. Y repito, estamos ya en una situación que a nadie le hubiera gustado ver y que ya tenía mucho tiempo amenazando. Es un conflicto que ya viene de manera reiterada y que simplemente ya no aguantó más y detonó, porque esto tiene años. No podemos remitirnos a una historia pues reciente. Estamos hablando que todo esto se detona también a partir de la ocupación de Palestina y a partir de ahí de la colonización de esa región y de la entrada a Israel en esta geografía, es que se detonan una serie de conflictos con Palestina, con Irak, con Siria, con Líbano, con Irak y con otros países de la región. Entonces, pues en definitiva, estamos ante un suceso extraordinario. Creo que muy pocos conflictos a lo largo de la historia, no quisiera decir esta palabra, pero creo que muy pocos han sido esperados como es este encontronazo que ya venía desde hace tiempo. Había amenazas. Hay que recordar que el año pasado ya había habido ataques entre ambos países, pero para nada se había llegado hasta este punto, hasta esta escalada, que es en serio la más fuerte y en términos históricos creo que la más agresiva que ha recibido Israel y también inclusive Irán, porque a pesar de que Irán ha estado involucrado en otros conflictos, en otras guerras con otros estados de la región, creo que es sin duda su rival más fuerte al que este momento se está enfrentando. ¿Por qué? Porque no se está enfrentando solamente contra Israel. Estamos viendo todo el apoyo que hay detrás de este pequeño estado ocupante y particularmente vemos el apoyo de los Estados Unidos, de países de Europa y no recientemente, sino que es un apoyo reiterado al proceso, a la evolución de Israel, que ha sido de ocupación. Entonces, repito, es un conflicto que ya se esperaba, pero que a final de cuentas, pues viene a caer como una bomba, ¿no? Dentro de toda esta región que de por sí es muy volátil. Entonces, esperemos que se resuelva pronto, que no escale a mayor y sobre todo que no involucre a más naciones, porque hay que recordar que esto que está sucediendo sí se detona también a partir de lo que está sucediendo en Palestina, que ya es un genocidio declarado. Entonces viene todo de manera escalonada, y esperemos que pare aquí y que no se vean involucrados otros países de la región. ¿Qué es lo que hace realmente que prenda la mecha en esta situación? Mira, hay que tener en cuenta que que Irán es un país con un gobierno legítimo, es un pueblo soberano, es un pueblo sobre todo pacífico, que si ustedes se dan cuenta en los últimos años
Irán no ha atacado a ningún otro país, no ha invadido ningún otro país, no ha bombardeado ningún otro país. Entonces, lo que está sucediendo en términos de derecho internacional, vemos que hay una legítima defensa por parte de este Estado, de esta República Islámica. Hay una legítima defensa contra qué? Contra una agresión que es reiterada y que, repito, no solo contra Israel o Palestina, sino es un proyecto colonialista que viene agrediendo a toda la región en su conjunto. Entonces, en ese contexto, pues bueno, Irán e Israel ya habían estado intercambiando amenazas, incluso ataques. Hay que recordar que se ha desatado desde hace muchos años una campaña muy, muy intensa de sabotaje, de terrorismo, particularmente financiado desde el extranjero y que involucra no solamente atentados con bomba, asesinatos, también asesinatos selectivos, particularmente contra las cabezas de los científicos nucleares en Irán que tienen, hay que decirlo también por otro lado, un proceso de enriquecimiento nuclear con fines pacíficos. Entonces, particularmente este hecho detonado a la defensa de los territorios palestinos, a la defensa de los intereses del mundo islámico de esa región, del mundo chiita y de la resistencia, es lo que hace que Irán se convierta en un blanco estratégico para los ataques de Israel. Es decir, la defensa que hace del pueblo palestino, la defensa que hace de su soberanía nacional, los fines tecnológicos que tiene, todo eso es un factor clave que hace que Israel lo tenga en la mira. Y particularmente, como lo digo, más recientemente los sucesos de Palestina, que son un genocidio abierto y que estamos viendo más de 60,000 víctimas recientes, mortales, la mayoría de ellas mujeres, niños y ancianos, gente no combatiente. Entonces, pues gran parte de esto tiene que ver con lo que está sucediendo en Palestina hoy. ¿Cuál era la postura que tenía Irán sobre este conflicto o este genocidio en Palestina? Eso por una parte, Lalo, y por otra, ¿qué tanto hay de cierto que Irán esté fabricando armas atómicas, armas potencialmente destructivas para la humanidad, como las que sí tiene Israel y como las que sí tiene Estados Unidos? Bueno, la postura de Irán respecto a la ocupación en Palestina siempre ha sido muy clara, siempre ha sido de apoyo. Desde el inicio de la revolución islámica en Irán, ya en 1979, prácticamente muy, muy poco de tiempo después, se empiezan a establecer los días de solidaridad, días internacionales de solidaridad con Palestina, que nacieron precisamente de las órdenes de los máximos dirigentes de la revolución en Irán. Se establece, por ejemplo, el día de solidaridad con Al-Quds, por ejemplo, el Día Internacional de Solidaridad con Palestina también. Entonces ellos desde un principio se han mostrado muy solidarios con este pueblo y su posición siempre ha sido la misma. Luchar contra la ocupación, no solamente en Palestina, sino en términos generales, luchar contra los proyectos colonialistas que se ceban sobre la región. Entonces, ellos siempre han tenido una posición muy, muy clara que ha sido de apoyo a Palestina y a los pueblos que resisten al imperialismo, particularmente al de los Estados Unidos en años recientes. Entonces, siempre ha sido un país que ha apoyado de diferentes maneras a la población palestina y que no se han quedado solamente en condenas, sino que es de los pocos países junto a Yemen recientemente o junto a Líbano que han pasado a la acción y han enfrentado directamente a la ocupación con sus propias armas. Eso por un lado. Y bueno, respecto a tu otra pregunta que me comentabas, pues siempre han sido, repito, muy solidarios, pero más allá de eso, no hay que olvidar que Irán es una potencia regional, un pueblo soberano que tiene derecho también a iniciar sus propios proyectos tecnológicos, de energía, de comunicación, de defensa bélica, y entre estos, particularmente, pues van los que están ligados con la tecnología nuclear para fines pacíficos, para fines médicos
y de otro tipo de avances de producción, pero todos ligados al crecimiento nacional de Irán. Contrario a esto, Israel tiene un programa nuclear, pero que se ha beneficiado en el aspecto militar. Y como lo dices, ellos tienen armas nucleares no declaradas y se han colocado en una situación que ha sido una negativa rotunda a a las revisiones o a las visitas que pudieran hacer los organismos internacionales para controlar este tipo de armamento o este tipo de tecnología. Ellos han rechazado estas visitas, no aceptan que un órgano internacional controle el trabajo que hacen ellos en términos nucleares y por otro lado, Irán sí ha aceptado estas visitas de la Agencia Internacional de Energía Atómica y hace unos años de hecho, se declaró en con la mejor disposición de dejar de lado este tratamiento con fines bélicos para darle solamente fines pacíficos y ellos han abierto en reiteradas veces sus puertas para que este organismo visite las plantas de producción nuclear y entonces están sujetos de alguna manera a los controles internacionales, cosa que Israel ha rechazado en reiteradas ocasiones y por el contrario amenaza con estas armas y sí es sabido que tiene un gran arsenal nuclear con el que ha estado dispuesto a atacar a otros pueblos, cosa que Irán nunca ha hecho y nunca ha amenazado. ¿A quién le conviene que sucedan estos conflictos? ¿Quiénes son los principales que están involucrados para que pueda Israel hacerle daño a Irán y también seguir haciendo daño a Palestina? Porque parece que este conflicto nace, o muchos analistas lo dicen, que naciera como un distractor para que Israel siga ejecutando su genocidio en Palestina, pero nunca se esperaban una respuesta como la que realmente recibieron. Así es, mira, cuando Irán se defiende de Israel, en realidad mucho de lo que está haciendo es defenderse prácticamente de los Estados Unidos y también de algunos países europeos que han sido fieles aliados de Israel desde el principio, desde la fundación de Israel y que siempre han sido benefactores, aliados económicos, políticos y bélicos en la región. Entonces, repito, cuando Irán realiza esta defensa, en realidad está defendiendo de todo un proyecto colonialista más amplio, pero que está encabezado en la región por Israel y demás secuaces, vayamos a decirlo, porque no es tanto que sea Israel con apoyo de Estados Unidos, es Estados Unidos con apoyo de Israel, Europa con apoyo de Israel, Europa con apoyo de Estados Unidos, es decir, hay una especie ahí de tríada de países que siempre han sido contrarios al desarrollo de los pueblos de Medio Oriente y de todo el mundo, que tienen intereses sobre todo económicos en la región, bélicos, políticos, y es en realidad, están luchando contra el mismo proyecto colonialista que conquistó Palestina, que conquistó Siria, que conquistó Líbano, que conquistó Irak. Es decir, estamos hablando de la defensa contra un mismo proyecto mundial hegemónico, imperialista, que no ha cesado y que tampoco se conforma solamente con la implantación de Israel en ese lugar. Es un proyecto más amplio y que sobrepasa a la geografía de Palestina y a la geografía de Irán y que tiene que ver con la hegemonía y con el control mundial de los alimentos, de las armas, del dinero y que siempre va de la mano de ideologías extremistas y que han utilizado, por supuesto, la religión, de ideologías racistas que deshumanizan a las poblaciones de estos lugares, de estos países, y lo hemos visto anteriormente con las invasiones en Afganistán, en Asia, lo hemos visto con las invasiones en Irak, siempre con el mismo discurso, ¿no? Ya desgastado que repite Estados Unidos, que repite Europa y que repite Israel, que es el de acercar la democracia a esos pueblos, que es el de liberarlos, que es el de zafarlos del yugo de las dictaduras, pero que en realidad es un sometimiento con un discurso pues totalmente adornado, pero en realidad
Irán se está enfrentando a un proyecto geopolítico más grande que no está empezando y que está difícil de terminar, pero que viene de larga data. ¿Qué pasa con las Naciones Unidas? ¿Qué papel está jugando en este momento? Porque pareciera que, como lo vemos ahora, ha funcionado como si fuera una institución fachada, protectora de intereses geopolíticos, y se ven muy claro quiénes son sus jefes, ¿no? Porque todos los países del mundo podrían decir, esto no suceda, que esto no, que esto pare, que esto no siga, y con un manotazo en la mesa de Estados Unidos, las cosas cambian. Ujú. Entonces, ¿qué papel ha jugado en todo esto las Naciones Unidas, Lalo? Creo que ha sido un papel de blanqueamiento de la situación, y en realidad creo que han quedado, por decirlo poco, sobrepasadas estas instituciones y estos organismos internacionales que en realidad lo único para lo que han servido es para administrar las guerras y los conflictos de los Estados Unidos particularmente, y los conflictos imperialistas. ¿Por qué? Porque tras su creación, particularmente después de la Segunda Guerra Mundial, en realidad no han cumplido ninguna de las funciones para las cuales fueron creadas, que era, en términos muy generales, parar los conflictos, dejar que haya, esperar que no existan guerras, ¿no? Solucionarlas y llevarlas por un cauce político antes de llegar al enfrentamiento bélico. Entonces, en realidad, creo que se han quedado muy cortos en ese sentido. Y por el contrario, desde la Segunda Guerra Mundial hasta este punto, hemos visto no solamente el incremento de las guerras, de las masacres, de otros genocidios, porque este no es el primero que sucede ya bajo el auspicio de la ONU. Hemos visto otro genocidio en Europa, particularmente contra musulmanes, en Bosnia. Hemos visto los genocidios en África, por ejemplo. En Darfur hemos visto cosas similares. En Guatemala en los años 80 también vimos. Y la ONU siempre brilló pues, por su ausencia, ¿no? Siempre se han quedado cortos. ¿Por qué? Porque al final de cuentas son organismos que responden siempre a los intereses de los países hegemónicos, y solamente son organismos fachada que sirven para dar una cara de democracia a estas superpotencias que, repito, lejos de interesarles la vida humana y la soberanía de los pueblos, tienen otros intereses particulares. Entonces, creo que esa ha sido su finalidad última, ¿no? Servir de fachadas, solapar las agresiones que estos estados imperialistas han cometido, y más que nada mostrar esa cara de aparente democracia cuando intervienen, pero hemos visto que sus intervenciones siempre han sido fallidas y nunca han cumplido con los objetivos de parar las guerras o defender a los pueblos que están sufriendo algún tipo de ocupación. Y yo creo que esta situación es muy desesperante porque pareciera que no hay un fiel de la justicia, alguien que haga un contrapeso que realmente pueda parar esta situación, porque realmente lo que vemos en las redes sociales día a día es un genocidio que se lleva a cabo bajo el auspicio de todas estas naciones hegemónicas, de la Unión Europea, de Estados Unidos y de todas estas fuerzas y pareciera que por otro lado están la sociedad civil, ¿no? Los pueblos que se levantan en contra de sus gobernantes, decir, no en mi nombre, no, yo no estoy de acuerdo con esto que está sucediendo, y se levantan y empiezan a tratar de que esto pare. Pero realmente, Lalo, ¿esto puede parar con el pueblo haciendo presión a los grandes poderes? Mira, es muy difícil aseverar. Lo que sí podemos asegurar es que los pueblos siempre unidos, es muy difícil que caigan ante los imperios, y la historia así lo ha demostrado. En realidad, cuando un pueblo está totalmente decidido a luchar por su libertad, por su soberanía, no importa la tecnología bélica, el número de soldados que un gobierno o un país agresor pudiera llevar,
siempre la determinación de los pueblos, aunque sea un costo muy, muy excesivo en vidas, en sangre, en territorio, es favorable, es favorable el desenlace cuando un pueblo entero lucha con determinación. En este caso, creo que Israel se está encontrando con la horma de su zapato después de mucho tiempo, porque como ya lo decía, este evento ha sido prácticamente muy esperado por el mundo musulmán. ¿Por qué? Porque se ha esperado que Israel tenga una respuesta severa a todos los crímenes que ha hecho, porque en realidad, como ya lo comentábamos, con estos organismos internacionales no hay una verdadera seguridad de que estos sucesos se detengan. No hay una verdadera seguridad de que alguien vaya a ser castigado por lo que está ocurriendo y tampoco hay una seguridad de que esto se vuelva a repetir en el futuro con esos mismos pueblos o con cualquier pueblo del mundo. Entonces, pues el papel, repito, de estos organismos no ha servido. Ante esto tenemos la soberanía de los pueblos que siguen luchando y lo han demostrado. En este momento tenemos un Irán que de otra manera no ha detenido a Israel con condenas, con sanciones, digamos, herramientas que entran dentro del ámbito político. Es muy, muy difícil y repito, estamos en un clima en que pues, la respuesta bélica ha sido la única opción contra Israel. ¿Por qué? Porque el derecho internacional se ha quedado corto, no aplica cuando es contra Israel. Y eso es lo peor, la hipocresía. No estamos hablando de que no sirva, estamos hablando de que no se aplica contra estos estados. Entonces, ¿qué sucede cuando las mismas naciones, los pueblos legítimos ven, se dan cuenta de que la ley existe para otros pueblos, se aplica con otros crímenes, con otros territorios, pero siempre tratándose de Israel, el derecho internacional es nulo, no aplica? Entonces, ¿qué sucede? Tienen los países no solamente la responsabilidad, sino también un sustento legal para pasar a otro tipo de enfrentamiento, ya no de discurso, sino ya totalmente un enfrentamiento pues bélico, que es lo que está sucediendo y en realidad creo, a mi parecer, no dejaron otra opción, no ha habido otra opción, porque, repito, estamos hablando de años de agresiones reiteradas por parte del régimen israelí, no solamente contra Irán, ha atacado de manera indiscriminada y ha asesinado a ciudadanos en Irak, lo ha hecho en Siria, lo ha hecho en Líbano y recientemente lo ha hecho en Yemen también. Entonces estamos hablando de un generador de violencia a nivel regional al cual ya difícilmente se le podría responder en otros términos. Hay que dejarlo muy, muy claro. Ante la hipocresía, la inoperancia de las leyes y de los estados que están para velar esas leyes, no ha habido otra respuesta solamente que el tú por tú. Ante esta justicia selectiva en la que estamos viendo alrededor de, no bueno, alrededor del mundo, inclusive con un país que se llamaba el, no sé, el dios de la democracia, como es Estados Unidos, que de ahí nacía y que era el que aplicaba la justicia en todo el mundo y que veía que si había terroristas y que siempre bajo la bandera de no al terrorismo, invadía, como lo hizo en Pakistán o en Irak, y que también de alguna manera del miedo da de que pueda atreverse a hacerlo en México o en otros países de Latinoamérica. ¿Qué podemos esperar? ¿Qué podemos esperar los últimos días con digamos, en base a esto que hemos reflexionado, Lalo? Pues mira, la hegemonía que mantenían los Estados Unidos en décadas pasadas ya no es la misma definitivamente. Estamos ante un estado pues más debilitado de lo que habíamos visto en conflictos anteriores o por lo menos en coyunturas de este tipo. No estamos hablando
ya de un Estados Unidos que tiene el mismo control sobre las geografías, sobre los mares, sobre sus propias bases militares, incluso sobre sus satélites o sus países lacayos. En realidad ya estamos hablando de un mundo multipolar, en donde por un lado China, en términos económicos, Rusia, en términos bélicos, han ido escalando posiciones también. Entonces, de inicio ya no estamos en una situación en la que Estados Unidos hace lo que estaba acostumbrado de manera reiterada a hacer en décadas pasadas. Entonces, eso tiene mucho también que ver con el crecimiento del pueblo iraní y de la nación persa, que a pesar de las sanciones impuestas por los Estados Unidos y sus países satélites, no han logrado doblegarlo. em, y eso demuestra también, pues, debilitamiento de parte de los Estados Unidos. Particularmente esta administración, estamos hablando del presidente pues, Trump, que en su desfachatez y en esta verborrea que siempre acostumbra, pues también vemos que ya no tiene el mismo nivel de respuesta que anteriormente mostraba o ya no tiene ese mismo poder para amenazar a otros estados. Entonces, eso es un factor que por sí solo pues creo que nos habla un poco del desenlace de lo que esto pueda suceder y lo que acaba de decir particularmente respecto a este enfrentamiento entre entre Israel e Irán, y dijo que él iba a tomar una decisión en 2 semanas, y a mi parecer lo dice porque está esperando a que el conflicto se resuelva solo. ¿Por qué? Porque si él entra, sabe que de inicio entrar a un conflicto desataría muy posiblemente una tercera guerra mundial para la cual Estados Unidos ya no está preparado. Y si no entra, también está perdido en términos políticos porque solamente queda como un charlatán, como un hablador que de manera reiterada ha incumplido todo lo que ha venido, por lo menos vociferando. Entonces, creo que Estados Unidos está dando tiempo a que este conflicto se resuelva por sí solo, vamos a decirlo de alguna manera, sin la necesidad de que él tenga que intervenir y salir airado en términos políticos. Ya no le conviene, a mi parecer, realizar una agresión bélica directa contra Irán, porque Irán no es el mismo Irán de hace algunas décadas atrás. Irán no es el Afganistán que Estados Unidos invadió en 2001, tampoco es el Irak que invadió en 2003. Estamos hablando de una potencia regional, bélica, económica y con mucha influencia sobre otras naciones que entrarían también en un eventual conflicto internacional. Entonces creo que Estados Unidos está siendo muy, muy cuidadoso y con ese cuidado que tiene, creo que deja en evidencia ya la poca o nula respuesta que podría dar a un Irán en términos bélicos. Podrá seguir vociferando, podrá seguir prometiendo, hablando en términos discursivos, pero ya en la práctica muy difícil puede enfrentarse y salir airado. Podría hacerlo, pero a un costo muy, muy superior al de sus guerras anteriores. Y también Estados Unidos está en un punto en que su propia población muy difícil se lo va a permitir ya a los Estados Unidos porque tienen problemas internos bastante grandes y no están en la misma condición que hace invasiones anteriores. Entonces creo que ellos van a acarrear un costo muy, muy grande, no solo hablando de una guerra global, sino particularmente para el pueblo y la nación estadounidense. Por eso es que ya no se arriesga de la misma manera que lo hacía hace tiempo. Yo veo 2 cosas, Lalo, que no sé si sea una interpretación adecuada, pero veo que hay una actitud fascista que ha tomado, Donald Trump al portarse, por ejemplo, con su mismo pueblo y con los con los, pues, con la gente que va de otras, naciones, o de otros, países,
a trabajar a Estados Unidos, con los que ellos llaman indocumentados, pero pero realmente van a trabajar, y que han trabajado ahí por muchos años y ahora los ven como si fueran, ilegales. Esta actitud fascista, de querer, decir: "Yo soy el rey, vas a hacer lo que yo diga porque lo digo", funciona ahora con un pueblo más unido, más despierto, más enterado de lo que sucede en la política. Y también veo otra cuestión, en el mundo que, pues sí, que se ve ya ese poder que realmente quería dominar, a base de la fuerza, a base del control, a base del miedo, y que ahora se ha desactivado gracias a que lo hemos visto en realidad como es, porque antes se disfrazaba, Claro. había una fachada y ahora lo hemos visto. Este, ¿Tú crees que esto es así, Lalo? Eh, pues en definitiva, creo que siempre em, ha habido una raíz muy racista dentro del gobierno de los Estados Unidos. No me atrevería a decir que todo el pueblo, pero sí la simiente del racismo, de la discriminación, siempre ha estado presente desde el primer momento en que se creó esa nación, en que antes de que se creara, incluso durante el proceso de colonización, y de la apropiación de tierra, del exterminio de la gente nativa que vivía ahí, particularmente la actitud que mostró contra sus vecinos, siempre arrogante, siempre expansionista, siempre con el ánimo de hacer menos a las demás poblaciones, a las demás naciones. Entonces, eso, por un lado, siempre ha estado presente dentro de la política de los Estados Unidos, pero como dices, bien lo mencionas, estamos en un punto en que con esta administración y anteriormente con la administración de Trump que ya había tenido, creo que se ha caído totalmente la máscara, la han dejado caer, esta máscara de democracia que todavía hace unos años les importaba mantener, y como bien lo mencionabas, siempre con el ánimo de mantener ese discurso vivo de la democracia, ¿no? De acercar la democracia a otros pueblos del mundo. Pero en definitiva, creo que ya a estas alturas han abandonado, no el discurso, pero sí han abandonado las formas de emplearlo. Entonces, ya la máscara ha caído no solamente en los Estados Unidos, también en Europa, en Alemania, en Francia y en todos estos países que siempre se llenaron la boca hablando de libertades individuales, hablando de democracia, hablando de la caída de las dictaduras y de que ellos iban a llevar la libertad a todos estos países. Todavía hace unos años, cuando la invasión a Irak, Afganistán, se guardaban todavía los modos y se respetaban hasta cierto punto algunos códigos de conducta, pero hemos visto ya en estos conflictos recientes y más particularmente con la actitud de Israel, que todo esto en realidad pues ya no importa guardar la compostura, ¿no? Creo que se ha echado por tierra todo ese discurso em, que ha gobernado a estos países desde la Revolución Francesa y que nos hablaba de los derechos individuales del individuo, del respeto a la vida, el derecho a la propiedad. Creo que todo eso ya se ha echado por tierra y desde hace bastante tiempo, pero creo que ya se hace con una desfachatez que hace algunos años todavía no lo hubiéramos encontrado. Ya Estados Unidos está en un punto en que no le importa guardar la compostura, ¿no? Y una evidencia de eso creo que es la misma representación que tienen como presidente, ¿no? Este tipo de figura cómica que un día te puede decir una cosa y al siguiente día se echa para atrás y al siguiente día te amenaza y al siguiente día te avienta la madre de todas las bombas en algún territorio lejano y al segundo día te dice que es el presidente de la paz, pero en realidad estamos en medio de un show, de una distracción ya totalmente aberrante en donde no les importa ya
pues en realidad ni guardar nada, ni las formas, ni el discurso, ni las leyes, ni mucho menos las vidas de las personas, ¿no? Y creo que una evidencia de ese colapso moral y político de los Estados Unidos es el simple y sencillo hecho de que, como bien lo mencionas, ya no ataca solamente a otros países y a otros pueblos, ahora está atacando a su misma población, dentro de su misma población, con un discurso racista y bélico, y creo que ya es un signo del colapso, ¿no? De cómo es una sociedad que se va a comer a sí misma. Entonces, están en un punto, creo que sin retorno. Quizás, y estoy seguro, que todavía le queda tiempo para hacer de sus fechorías, pero que en definitiva es evidencia de la descomposición de ese régimen. En definitiva, creo que pocas veces habíamos visto tanto, de manera tan clara la hipocresía de los medios de desinformación, y lo digo comparando el conflicto de Rusia y Ucrania con la invasión de Israel en Palestina. ¿Por qué? Porque siempre que los medios de comunicación en cualquier país se refieren a lo que sucede en Europa, particularmente entre Rusia y Ucrania, repito, se refieren mucho a los ucranianos como luchadores por la libertad, como gente pacífica que quiere vivir tranquilamente, gente que se está defendiendo del imperialismo ruso, incluso todas estas brigadas internacionales que han ido a combatir a Rusia y que muchas de ellas son, pues, sí, particularmente de Europa, algunas con antecedentes en la Segunda Guerra Mundial. Se refieren a ellos como las brigadas internacionales o las brigadas de la libertad, más sin en cambio, cuando esos mismos medios de comunicación hablan de lo que sucede en Palestina, siempre tienen un discurso distinto y siempre se refieren a los palestinos como terroristas, simple y sencillamente. No se contextualiza, no se hace ver al público que hay una ocupación, que el derecho internacional nos dice que Israel no debería de estar en esas tierras, tampoco nos dicen que el derecho internacional brinda a los palestinos y a cualquier otro pueblo en esas circunstancias el derecho legítimo a defenderse, no importa por cualquier vía, incluida la vía militar. Eso está permitido a partir del derecho internacional, pero siempre vemos un discurso en donde esto no se menciona y siempre se refieren a los palestinos simple y llanamente como terroristas. Entonces, ya de inicio la información viene maquillada, tergiversada y hace pues creer a la gente una concepción errónea. Se van formando toda una concepción errónea conforme a todo lo que puede implicar ese conflicto, a partir del lenguaje que utilizan los medios de comunicación y que siempre va a terminar beneficiando a las posiciones hegemónicas. Y a partir del 7 de octubre del 2023 vimos que se exacerbó todo este genocidio en Palestina, que fue elevándose de nivel y que hemos visto que Palestina ha sido utilizada como si fuera un laboratorio en el que se prueban armas químicas, en el que se prueban armas biológicas, en el que se prueba pues simplemente armamento, inteligencia artificial, hasta incluso las voluntades y la forma en cómo la gente puede actuar durante un conflicto. Es como un laboratorio de todo, usando seres humanos, niños, personas que realmente son, que están indefensas porque no tienen ningún arma con que defenderse, más que su propia dignidad, su voluntad y su humanidad misma. Em, ¿Cómo puede parar este genocidio que estamos viendo y que inclusive en los últimos días hemos estado observando lo peor, que al llevarle la supuesta ayuda humanitaria por parte del mismo perpetrador que los está matando, organizada por ellos mismos, llevando esa disque ayuda humanitaria, vemos que
se burlan de ellos y los matan mientras van a recoger comida y los asesinan ahí mismo. ¿Cómo puede realmente parar esto y cómo realmente podemos hacer que los pueblos, que esta realidad no vuelva y no vuelva a suceder en ninguna parte del mundo? Sí, así es, como lo mencionas, y lamentablemente durante más de 70 años, y no quisiera usar esta expresión, pero aún han utilizado a los palestinos como conejillos de indias, ¿no? Y como bien lo dices, para probar armamento, sobre todo este tipo de nuevos armamentos que están prohibidos, ¿no? Por el derecho internacional y también para investigar y analizar cuál es la respuesta social de estas personas ante este tipo de conflictos, ¿no? Ellos han sido muy maquiavélicos y han tratado por todos los medios de llevar a esta sociedad al extremo hasta el punto ya insoportable para ver cuál es la respuesta, ¿no? de estos pueblos, en qué términos van a seguir respondiendo a todas estas agresiones. Y una cosa que hay que hacer notar es que este laboratorio en realidad, pues patentan todo lo que se patenta ahí, se vende al mundo como probado en el terreno, ¿no? Estas armas que te garantizan pues la certeza en su utilidad, es porque en realidad cuando te dicen que han sido probadas en el terreno, es porque han sido utilizadas sobre poblaciones indefensas, que no tienen otra forma de defenderse o de resistir, y sí efectivamente han sido asesinadas con este tipo de armamento, que es el que se está comercializando en todas partes del mundo. No solamente el armamento, sino también la tecnología y los medios para reprimir, porque hay que recordar que Israel no solamente exporta las armas como tal, exporta los componentes y también exporta todo el aprendizaje, ¿no? Para reprimir movimientos sociales, toda la tecnología para detectar, para espiar, y no es para espiar a criminales o a gente que esté produciendo algún mal, sino todo lo contrario, es para lastimar a gente que trata de contribuir a que sus sociedades sean mejores, a activistas, y repito, es un país que se ha dedicado por todo el mundo a exportar sus medios represivos. em, He sabido que de aquí de México, ya en anteriores administraciones han viajado contingentes de soldados, de policías que reciben entrenamiento ahora sí que de lo más último y más especializado en la represión, pero no solamente se quedan en lo aparentemente legal. ¿Por qué? Porque también todo ese conocimiento bélico lo han exportado con fines de terror y que ha servido para grupos criminales, grupos paramilitares. Un caso pues sobresaliente es el de Colombia, en donde gente ligada al ejército israelí durante años ha estado entrenando ahí a los grupos que han causado unas matanzas terribles en ese país, y siempre han estado ligados a todo ese conocimiento de guerra que ellos pues tienen mucha experiencia en atacar a otros países. Entonces, pues su discurso es muy agresivo, totalmente agresivo, y lo exportan, repito, no solamente la tecnología, sino también este carácter, este maquiavelismo, este cinismo, esta deshumanización, es lo que ellos particularmente muestran a todo el mundo. Y como lo mencionas, este laboratorio, en realidad, un discurso que se ha estado utilizando mucho es que lo que pasa en Palestina en estos momentos puede pasar en cualquier parte del mundo, contra cualquier población, contra cualquier nación soberana, contra cualquier gobierno, pero hay algo que también hay que entender y que no se dice mucho, es que esto ya ha pasado con otras poblaciones. En realidad es algo que todos como pueblos o como naciones hemos experimentado en algún momento. Nosotros también estuvimos sometidos a unas invasiones terribles, las limpiezas étnicas, la disminución de la población por medio de las matanzas, de las enfermedades. Nosotros mismos tenemos como vecinos a un gobierno que es los Estados Unidos, que también como Israel
no se ha limitado a atacarnos a nosotros, sino también a todos los demás vecinos y poblaciones. Tenemos un vecino que se quedó casi con la mitad de nuestro propio territorio, con Arizona, con Texas, con Nuevo México. Tenemos un vecino que nos está construyendo también un muro, al igual que los palestinos lo tienen, aquí en la frontera y que nos degrada como pueblo, como nación. Entonces creo que hay que entender todas esas cosas, todos esos puntos históricos y coincidencias que de alguna manera podríamos llamar así, para saber lo que sucede ahora en Palestina, que es igual a lo que ya pasó, a lo que está pasando y a lo que también está por venir. Entonces, creo que hay que hacer un análisis más profundo de ese tipo y que sepan que en apariencia, las diferencias que tenemos con ellos, pues son mínimas, porque en realidad somos pueblos que hemos estado sometidos al imperialismo, a los genocidios, al sistema capitalista que en el trasfondo es mucho del problema de lo que tiene que ver con las guerras y con los pueblos que están sufriendo en estos momentos. Un sistema totalmente injusto y que no ve por la humanidad, sino ve por los propios intereses particulares de los gobiernos y de las empresas. Entonces, más allá de suponer que esto va a pasar en algún momento, hay que entender que esto está pasando en otros lados y que también ya nos ha pasado a nosotros. Por eso hay que mostrar un poco de empatía también con esos pueblos, sin importar la distancia. Sin importar la distancia y sin que nos dejen de ver con nuestra esencia, que es realmente el ser humanos, porque realmente lo que nos hace humanos son esos principios, ¿no? Esos valores, esa empatía, Claro. el estar preocupándonos por el otro, el mostrar solidaridad con el otro, el realmente ver al otro como un igual, no como alguien que podemos someter o que podemos ser no sé, superiores a esa persona, ¿no? Yo creo que eso tenemos que trabajar mucho y pues para eso también tendremos que analizar mucho más cosas aquí en contexto de guerra, Lalo. Así es, Claudia. Creo que ahí está la respuesta definitiva. No caer en el juego, ¿no? De este discurso que nos divide, que nos separa, de hacer suponer que somos sociedades totalmente distintas, que nunca se van a entender. ¿Por qué? Porque hay que enfocarnos precisamente en eso que comentas, en ubicar los valores universales que nos representan como humanos y con los cuales es muy fácil reconocernos más allá de las distancias, de las religiones, de los lenguajes, y mucho tiene que ver simple y sencillamente con la gente que tenemos al lado, con nuestras familias, con nuestros hijos, procurar simplemente al que está al lado y dejar un poquito esas divisiones superficiales que nos han venido implantando, ¿no? Creo que hay que ubicarlos, sobre todo lo universal, ¿no? El amor, la libertad y las ganas de vivir, que estoy seguro que tienen todos los pueblos más allá de sus creencias y de sus posiciones políticas e ideológicas. Sí, definitivamente. Hay mucho por analizar y hay mucho que decir y hay mucho que cuestionar y también que concientizar, ¿no? Claro, lo iremos desglosando ya aquí en su momento, porque como dices, hay bastante más allá de Palestina, otros territorios, nuestro propio país, nuestro propio continente, y pues sí, yo creo que si el público nos da la oportunidad, le interesan los temas, pues que se acerquen y vamos a estar pues trabajando duro y esperando que pues tengamos mucho de qué hablar, ¿no? Y que no todo sea violencia y que no todo sea guerras, pero si se dan en su momento, pues vamos a estar ahí hablándoles del contexto histórico, sociológico, político y demás datos interesantes que podamos tenerles, Claudia. Sí, por eso necesitamos de todo su apoyo. Si les gusta de veras nuestro contenido y que a ustedes les guste nuestro tema, por favor denos like, compártanlo, comenten por ahí en las descripciones del video. Pues bueno, y aquí vamos a seguir, tanto Eduardo Rivas como yo, Claudia Jurado, trayéndoles toda la información geopolítica que vayamos encontrando en el momento para que ustedes estén enterados de lo que está en el acontecer mundial. Muchísimas gracias, Lalo. Gracias por estar aquí conmigo. De verdad es un placer, que ahora sí empecemos Así y es.
pongamos a andar este canal de Contexto de Guerra. Gracias, Claudia. El placer es mío. Muchas gracias. Me encanta el lugar y sobre todo en esta bonita ciudad como lo es Guadalajara. Y pues bueno, deseemos que esto se vaya para adelante y así va a ser. Así va a ser. Gracias. Gracias a ustedes por vernos y pues aquí seguimos. Muchísimas gracias por todo. Hasta la próxima. Bye, bye. Cuídense. Bye. Contexto de Guerra.